Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Ya se los anunciábamos al inicio de nuestro programa, hoy día es día martes, hace 15 días no nos veíamos con él, pasó rápido el tiempo y se nos está yendo junio, un junio pero igual de convulsionado, un junio con desastres naturales, con desastres políticos, con hartas cosas. Así que le damos la bienvenida a nuestro Javier Álvarez, que nos viene a comentar Javier. Ahí toda la contingencia. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, un mes de junio convulsionado y lamentando estos desastres naturales que a cierto tiempo, ¿no es cierto?, golpean a nuestro país y que cobran vidas y que generan que la gente más vulnerable sufra, digamos. Entonces, esto es bien doloroso en un país que se supone que debería progresar, pero que cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, la naturaleza nos recuerda que somos chicos, digamos, somos poca cosa. Y tan frágil que se siente todo, yo siento, no sé, si bien estas lluvias son importantes, son en tiempos acotados, pero no son lluvias muy diferentes a las que teníamos hace 20 años y podría ser que pudiésemos, como dices tú, estar mejor preparados. Se ve todo tan frágil finalmente eso. Sí, ahora, no hay que también visualizar que el país igual ha progresado, hay mejor infraestructura. Yo recuerdo de niño que los damnificados eran una contabilidad de todos los inviernos y que eran decenas de miles de personas. Entonces, es indudable que la infraestructura ha mejorado, digamos. Las condiciones de vida son mejores. Ahí el alcalde, ¿no es cierto?, recién de Coronel hacía la mención a que movía el balón de gas, digamos. Pero yo creo que igual, ¿no es cierto?, en estos momentos cuando se prueba la solidaridad, por ejemplo, de los chilenos y además se ve que efectivamente el Estado también tiene que cumplir un rol importante y con eso me voy a enganchar sobre el tema sobre el cual quiero conversar, porque cuando los ciudadanos en el fondo ponen la esperanza en sus líderes, lo que esperan es que le resuelvan los problemas, digamos, y que, ¿no es cierto?, el Estado actúe con eficiencia, con transparencia, con calidad. Y es todo lo contrario a lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, con este caso de esta fundación que se llama, ¿no es cierto?, Democracia Viva, y que parece que es bien viva, digamos, esta fundación, porque... Y Baracha la habían claro, fundado también. Claro, porque aquí pareciera haber, ¿no es cierto?, comportamientos que bordean en lo delictivo, digamos. Eso lo dilucidará la justicia, donde ya parece se va a centrar este tema, y donde, digamos, hay una transferencia de recursos públicos, recursos de los chilenos, digamos, hacia una fundación que claramente parece tener, ¿no es cierto?, objetivos políticos y relacionados, ¿no es cierto?, a personajes que están muy cerca del ámbito político. O sea, aquí, ¿no es cierto?, está involucrada, hay dos personas, ¿no es cierto?, que están relacionadas también con una tercera, que es una diputada, ¿no es cierto?, uno que era su pareja y otro que era su jefe de gabinete, en una transferencia bastante millonaria, digamos. El alcalde ahí recién, ¿no es cierto?, hablaba de que a él le costaba 300 millones de pesos darle al 40% de las personas más vulnerables, ¿no es cierto?, un cilindro de gas que algo muy valioso, pero aquí estamos hablando de más plata que esa todavía, digamos. O sea, estamos hablando de 420 millones de pesos que se transfieren a una fundación recientemente creada, o sea, ni siquiera es una fundación antigua, es una fundación nueva, en el que incluso al parecer habrían, ¿no es cierto?, en su constitución, en su giro, modificaciones recientes para poder recibir estos recursos. Son asignaciones a dedo, no es una asignación concursable, ¿no es cierto? Y para un proyecto que parece no tan claro, o sea, cuando uno le entrega un cilindro de gas, le entregan un cilindro de gas. Aquí hablan de unas intervenciones socioterritoriales, algo que parece bastante nebuloso, digamos. ¿Ah? Entonces, yo, más que hablar del punto específico de esto, lo cual me parece bastante grave por lo demás, el problema esto es más amplio, porque, ¿no es cierto?,
porque en el fondo esto lo que pone en tela de juicio es la propia democracia, es la propia clase política. Aquí no importa que sea del bando A o del bando B. Los ciudadanos empiezan a perder la confianza en sus líderes, en sus autoridades, habiendo tanta necesidad, digamos. Lo hemos visto estos días, ¿no es cierto?, con los temporales. Tenemos el problema de vivienda, en que hay déficit de vivienda. Tenemos un problema en salud con las listas de espera, ¿no es cierto?, y con hospitales que están construidos, que no están entregados. Tenemos un problema educacional con el terremoto educacional, ¿no es cierto?, post pandemia, en que el país baja radicalmente, ¿no es cierto?, en su puntaje de las pruebas normalizadas, ¿no es cierto? Tenemos problemas en los servicios, ¿no es cierto? No nos pueden entregar las licencias de conducir, que tienen que ampliar el plazo, ¿no es cierto? Tenemos un problema de seguridad. Entonces, habiendo tanto problema, por otro lado aparecen, ¿no es cierto?, estas fundaciones medias fantasmas, recibiendo plata al Estado, digamos. Entonces, esto genera una conmoción pública de proporciones y que yo la entiendo, entiendo la molestia que deben tener los ciudadanos con estas cosas. Porque lo que hacen es que si privilegia un grupo, ¿no es cierto?, político cercano, ¿no es cierto?, con recursos, que probablemente todavía no hay contabilidad de dónde fueron a parar estos recursos, y entonces la fe pública se ve muy dañada, digamos. Y esto yo lo quiero encadenar con dos temas más, que tienen cierta relación con este mismo, ¿no es cierto?, daño a la fe pública, que tiene que ver, lo primero, en la discusión constitucional. ¿Ah? Porque me parece que en nuestro Estado tenemos un problema que, ¿no es cierto?, que viene del amarre de la época del gobierno militar, donde el gobierno militar, para evitar que sacaran a sus empleados públicos, ellos generaron lo que se llama el estatuto administrativo, ¿no es cierto? Y lo que hace es que básicamente genera inamovilidad en el Estado, ¿no es cierto?, para que los servicios no puedan despedir a la gente mala, digamos. ¿Ah? Creo que ese es un problema. Lo segundo es que, a pesar de la inamovilidad, hay hartos cargos de confianza, que son demasiados. Entonces, lo que vemos es que cada vez que llega un gobierno nuevo, ¿no es cierto?, cambian un montón de funcionarios. Prueba de esto, ¿no es cierto?, es que este caballero aquí, uno de los que está involucrado, es un CEREMI de vivienda, ¿no es cierto?, que aprobó los fondos. Cuando uno podría preguntarse, bueno, los CEREMI de vivienda, ¿por qué los cambia el gobierno? Si el CEREMI de vivienda es un tema técnico, es una pega técnica, por lo tanto, lo que a mí me gustaría que en mi región, por ejemplo, el CEREMI de vivienda sea el mejor que sepa de vivienda y que tuviera una carrera funcionaria y que no tenga que ser necesariamente cambiado por el gobierno de turno. Entonces, creo que hay una oportunidad en la Constitución, y voy a aprovechar de pasar un aviso. Una de las iniciativas de norma, la cual yo suscribí, se llama Por un Estado sin pitutos. ¿Ah? Lo pueden buscar en internet, Por un Estado sin pitutos, y uno puede, ¿no es cierto?, adherir a esa norma, y básicamente lo que establece, ¿no es cierto?, es que el Estado no puede ser una captura política, que hay que tener carreras. Y yo creo que este caso de esta fundación tiene harto que ver con ese tema. Y el segundo tema es que también tiene implicancias políticas, porque el ministro Marcel está un poco errático últimamente, ¿no es cierto?, con declaraciones que no han sido muy felices, pero creo que con este tema se le pone más complicado el tema de la reforma tributaria. Porque uno se pregunta, ¿no es cierto? Cualquier O sea, ciudadano... ya lo han anunciado desde la oposición, que no, ya lo han anunciado desde la oposición, no hay ninguna posibilidad después de esto. Pero es que yo no siquiera la posición, yo me lo planteo como un ciudadano común, digamos, de a pie, dice que paga el IVA, que paga, ¿no es cierto?, sus impuestos y todo, y dice, bueno, oye, sí, ¿Para mire, qué? ¿para qué estamos con cosas aquí? El Estado no genera ningún recurso. Si los recursos los generan los que pagamos los impuestos. Yo felicito al alcalde Coronel que hace la transferencia directa, pero esa plata no es de la municipalidad, esa plata le llegaron de los impuestos que pagamos todos los chilenos. ¿Ah? Y está bien que él lo haga transferencia directa, me parece perfecto, a los más vulnerables, sin costos de agencia, ni mucho menos. Me parece que una política que va al hueso, está bien. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y para qué quieren subir los impuestos? ¿Para tener más democracias vivas, digamos? Yo me pregunto, ¿este caso de esta fundación será el único? Oye, justo ahí. Yo creo que no. Yo creo que tiene que haber más de esto. Porque se establece que al parecer hay un mecanismo que pareciera bien ser, o parecía ser bien higiénico, ¿no es cierto?, que era transferirle recursos directos a unas glosas
nebulosas, como yo les planteaba antes, ¿no es cierto?, a, a fundaciones sin fines de lucro, que suena bonito eso, es sin fines de lucro, pero finalmente aquí están lucrando, pues si estos personajes que estaban aquí, aparte de ser empleados del Estado, parece que también recibían recursos de la fundación. Entonces, ¿cómo alguien puede aprobar entregar recursos si además recibe recursos de la propia fundación? Entonces, pareciera que va a haber un entramado y que involucra justamente a una vertiente política, ¿no es cierto?, que decía que iba a renovar la política, que eran superiores moralmente, ¿no es cierto?, que la política antigua. Y cuando esas promesas, los que somos más viejos sabemos que es mentira, pues si los ángeles están en el cielo nomás, ¿no es cierto? Y aquí en la tierra habitamos los humanos, y en los humanos hay de todo, digamos. Entonces, no, esto de la superioridad moral, ¿no es cierto? El que ahora sí, digamos, eh, queda de manifiesto que también era una mentira, digamos, no era verdad, ¿Por porque... qué, Javier, por qué avanza poco en el fondo? Porque seamos concretos, en el caso de lo ocurrido en el caso Convenios, como ha llamado la prensa, como llamamos todos, el caso Convenios, sí, de efectivamente corroborarse, una, que es una manera de operar de la actual administración, dos, que esto es un delito, está siendo investigado ya efectivamente, las penas son muy bajas finalmente. Pero ya hemos conocido en años anteriores, en administraciones anteriores, cosas de este tipo de situaciones que, como dices tú, afectan a la fe pública. Pareciera que ahora es mucho más el impacto porque hoy día la gente ya entiende un poco de qué se trata, aparece mucho más, hoy día hay bastante más canales por donde se puede informar, pero se avanza poco finalmente en que esto pueda tener un tema penal más alto y que en el fondo nadie se quiera exponer a este tema. O sea, se le ha pedido a la fundación restituyan los fondos. No, Y, claro. y ahí están, y ahí están, Eso es como bien gracioso, digamos. claro, Yo me restituyan imagino los que fondos. el alcalde de Torrealba estaría feliz de devolver la plata si es que no lo persiguieran, digamos. Claro, pero en Pero, el fondo se ha ido avanzando poco. Hay pequeños casos emblemáticos como el que tú nombras, pero ¿por qué se avanza tan poco cuando ya hemos conocido, este no es el primer caso, es el más vistoso, sobre todo por lo que tú decías, esta altura moral por donde, o esta base que se puso esta misma administración respecto de este tema? Pero ya habíamos conocido casos. ¿Qué pasa que no se avanza mucho en poder quizás ponerle un atajo o generar más susto para quienes quieren cometer este tipo de hechos? bueno, el ex ministro Briones lo decía hace poco, digamos. Aquí las penas tienen que ser de cárcel. Él hablaba de los delitos tributarios, yo hablo de los delitos de corrupción. Hay un ex senador que hace pocos días salió, pero estuvo preso, digamos. Eh, y después del caso Penta, las penas por delitos de corrupción aumentaron. Entonces, probablemente todavía no hemos visto gente en la cárcel, pero es probable que la veamos en el futuro. Eh, y porque además estos propios aumentos de penas generan desincentivo. Entonces los casos son menos. ¿Ah? Eh, yo espero que aquí se pueda llegar hasta la verdad y si hay, ¿no es cierto?, responsabilidades eh, penales, digamos, sean sancionadas como corresponde, pero además que hay una sanción ética y hay una sanción moral que es muy potente y que yo creo que aquí es donde ustedes hacen un gran trabajo, digamos, que como medios. Eh, yo he visto una profusión de columnistas y de investigaciones periodísticas que han seguido tirando este hilo, digamos. Y yo creo que aquí digamos, la prensa, ¿no es cierto?, el quinto poder, tiene una capacidad importantísima, ¿no es cierto?, de sacudir la alfombra para poder encontrar todos los cabos sueltos que hay en este tema. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, se genera una sanción moral, una sanción ética, que corre con un carril paralelo al de la justicia, digamos. Eh, y aprovecho, ¿no es cierto?, de hacer un comentario aparte sobre no sé si reglamento o, o consejo para la fake news, ¿no es cierto?, de la desinformación.
que, digamos, aquí no pueden haber verdades oficiales, digamos, aquí la libertad de prensa es una cuestión que es un tesoro muy apreciado, digamos, en que, ¿no es cierto?, los medios puedan investigar, puedan informar verazmente sobre este tipo de cosas, porque finalmente si este tipo de cosas no se conoce, no existe la sanción más importante que la sanción que le puede generar la ciudadanía. Yo me imagino que hoy día, ¿no es cierto?, esta corriente política está bastante golpeada, se nota, digamos, ¿no es cierto?, porque hay una sanción social, digamos, que es casi tan importante como la sanción penal que puede haber sobre un determinado grupo de personas que comete un delito o podría cometer un delito tan importante como este, ¿no es cierto?, que es el mal uso de dinero público. Ahí, Javier, se alcanza a salvar la figura presidencial porque durante estos días Gabriel Boric, el presidente, ha estado en distintas zonas, sobre todo las afectadas, y ha tirado pequeñas líneas. Ayer, por ejemplo, en la región del Maule decía, el plan de vivienda habitacional sigue en pie, esto pese a que delincuente, o sea, utilizó esas palabras, delincuente inescrupuloso, en el fondo quieran afectarlo. ¿Se alcanza a librar? ¿Se alcanza a librar la figura presidencial o no? ¿O también queda muy golpeada? Siempre se Primero que nada, trata de yo creo que proteger esta figura. sí, primero que nada, creo que la figura presidencial es una figura que en una democracia republicana tenemos que cuidar. ¿Ah? Tenemos que cuidar. Y por lo tanto, creo que hay que ser muy cuidadoso al momento de poder involucrar o criticar al presidente de la República. Pero no hay que desconocer que esto proviene del centrum mismo, ¿no es cierto?, del core, del núcleo de su corriente política. ¿Mm? Entonces, yo aquí haría una salvedad, ¿no es cierto?, de cuidar la figura presidencial, pero de que esto afecta a uno a una parte de su núcleo y que además afecta a una de sus banderas más importantes, digamos, ¿ah? Que es esta bandera de la superioridad, de la renovación, de que vamos a llegar los jóvenes a cambiarlo todo, de que somos puros y todo eso. Aquí le pegó un torpeo a la línea de flotación de ese mensaje, digamos. Que es muy lamentable también. Es muy lamentable pero esto, mira, si, esto es lo mismo que las promesas populistas. La promesa es, yo voy a solucionarlo todo en forma fácil. Y eso no es verdad. Eso no se puede hacer. El que dice que aquí va a solucionar el problema de seguridad, el problema de salud, el problema de pensiones, el problema de vivienda, rápidamente, eso no se puede hacer. Es muy complejo. Lo que sí uno puede hacer, ¿no es cierto?, es fijar políticas que en el largo plazo tiendan a resolver estos problemas como una política buena, que a mí me parece, ¿no es cierto?, que esto del Estado sin pituto. Un Estado profesional, eficiente, donde puedan llegar los mejores, donde hayan buenas carreras funcionarias, pero donde también los que no hacen bien su trabajo tienen que abandonarlo, digamos. ¿Ah? Pero ahí Eh, también, Javier, es un poco difícil cuando tenemos hoy día algo que debería funcionar así, que es, por ejemplo, la alta dirección pública del servicio civil, donde se supone que los directores de servicio hoy día están bajo un concurso donde yo postulo acorde a a mi también mi currículum, que tengo que tener cierta experiencia, capacidad, y finalmente igual son cargos que finalmente se escogen de acuerdo al sector político o los sacan antes o también se buscan el concurso para que vaya a regir a cierta persona. Por ejemplo, surge con ese objetivo, pero finalmente hoy día no cumple el objetivo. claro, por eso es que yo creo que una solución es llevarlo esto al rango constitucional, plantearlo constitucionalmente eh, como un acuerdo transversal de todos los ciudadanos, en que le mandatamos a través de la Constitución, ¿no es cierto?, al Poder Legislativo. Esta es la dirección que nosotros queremos, los ciudadanos chilenos. Nosotros queremos que haya un Estado eficiente, queremos que haya un Estado moderno, que haya un Estado digital, que los concursos públicos sean realmente profesionales, que las carreras sean carreras técnicas y que evitemos, ¿no es cierto?, este cuoteo político de miles de cargos públicos. Y yo siempre le he explicado, le he dado un ejemplo, por ejemplo, que el 80% de los directores de hospitales públicos cambia cuando cambia el gobierno. Y eso es, ¿cómo puede ser eso así, digamos? Entonces yo creo que
el proceso que hoy día vive Chile de escribir una constitución es el momento, y es una oportunidad, es una ventana que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, para poder favorecer este tipo de política, para tener un Estado que sea más eficiente. Y normalmente, ¿no es cierto?, se le atribuye a la gente más liberal, más de derecha, ¿no es cierto?, que quieren achicar el Estado, y yo no necesariamente creo que eso tenga que ser así. Lo que sí creo es que el Estado tiene que ser más eficiente. Creo que cualquier iniciativa hoy día de reforma tributaria va a pasar necesariamente, además, por eficientar el gasto. Yo creo que si la palabra de eficientar el gasto público no aparece, no va a haber reforma tributaria posible. Aquí los programas mal evaluados tienen que ser eliminados, ¿no es cierto? Digamos, el gobierno de turno tiene que demostrar que efectivamente está haciendo un esfuerzo porque los recursos se gasten bien y no queden entrampados en burocracia, no queden entrampados en mal uso de recursos, porque finalmente eso redunda en que el Estado no puede hacer bien su pega, que es otorgar servicios públicos y, ¿no es cierto?, atender a sus ciudadanos más vulnerables. Javier Álvarez, nuestro columnista acá en Mesa de Noticias, conversando este tema importante que, claro, está un poco impactado, se ha ido como suavizando por producto de esta emergencia, Sí. no suavizando, pero en el fondo quedando un poquito más abajo de la contingencia, pero de todas maneras A, va a los, seguir. a los gobiernos de repente les caen estos temas así Les cae que son como suavizantes, claro, digamos. como la Sí, pandemia que cayó. sí, Acordémonos que teníamos el tema del estallido social y que la pandemia vino a cubrir un poco a cubrir. un problema serio que había en la sociedad chilena. Bueno, y hoy día le cayó el temporal al presidente, ¿no es cierto?, al gobierno, que un poco tapa este asunto de la democracia bien viva, digamos. Sí. Así que bueno, vamos a ver, seguramente va a seguir su curso porque claro que se está investigando esta situación. Javier, gracias por venir a acompañarnos y por supuesto venir a poner estos temas sobre la mesa. No, nada, como siempre, un gusto estar con ustedes. Que tengan muy buena semana corta. Ajá. Tú también, Javier. Gracias. Cuídate mucho. Nos vemos. Adiós. Bien, ahí lo teníamos nuestro columnista en un rato más, todo en www.elconquistadorconcepcion.cl, también en nuestro canal de YouTube, así que pueden suscribirse ahí. Nosotros ya llegamos al final de este día, martes.